Bueno, buenos días. Creo que ya todos lo conocen, pero bueno, lo presento de todas maneras, o la mayoría, no todos, la mayoría lo conocen. Nos visita el pastor Marcos, él es el pastor, uno de los pastores de Carapachay. Carapachay es la iglesia que ha fundado esta iglesia. Así que bueno, ha venido con su familia, con su esposa Raquel, sus hijos, con Jean, con Isa. Así que estamos contentos de su visita. Y bueno, siempre ellos oran por nosotros, nos tienen en sus oraciones, nos acompañan de distintas maneras. Así que bueno, hoy va a tener el privilegio de compartir la palabra de Dios. Y bueno, va a ser lo que siempre decimos, lo que hace cada persona que se para acá, que es abrir las Escrituras y explicar las Escrituras, aplicarla. No va a hablar de su vida ni a contar historias, sino a exponer lo que las Escrituras dicen. Así que estamos contentos de tenerlo. Te pido, Marcos, si puedes pasar y oramos. Oramos. Señor, queremos darte las gracias por un domingo más en el que podemos alabarte. Señor, pecadores, indignos, con labios impuros, pueden adorar al Rey de Gloria. Señor, damos gracias. Tú no necesitas nuestra alabanza. Nosotros no merecemos alabarte, pero qué privilegio, Señor, porque cuando te alabamos a ti tenemos gozo. Cuando te alabamos a ti, Señor, podemos experimentar la bendición, Señor, el gozo de tener una correcta comunión contigo por medio de Cristo. Gracias, Señor, te damos. Queremos rogarte ahora en este momento que tú hables a nuestros corazones, que podamos entender también que es un privilegio que el Rey de Gloria nos hable por medio de su palabra. Señor, y queremos temblar ante tu voz, queremos examinar nuestros corazones, queremos tomar este tiempo como un tiempo de adoración y podamos esforzarnos, podamos en este momento, Señor, amarte con nuestra mente. Por favor, ayúdanos a esforzarnos. Y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón según su necesidad. Uses a Marcos, todo lo que ha preparado, Señor, y también salves a aquellos que están en medio nuestro que no te conocen. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo. Amén. Buen día, iglesia. Espero que estén bien. Nosotros estamos súper alegres de poder estar un domingo con ustedes. Como iglesia oramos cada día, como dice Mati. Les dejo saludos de Mariano, Miguel, los diáconos, los hermanos de allá. Están orando específicamente ahora por este culto. La realidad es que cada vez que venimos sentimos una parte de Carapachay acá. Pensaba recién cuando cantaba, la primera vez que conocí a muchos de los hermanos que están acá fue cuando tuvimos la oportunidad de compartir la palabra en la carnicería, en el local, en aquel tiempo, y después ver cómo el Señor fue obrando en la iglesia es un gozo enorme para mí. Verlos, en verdad, mi familia, mis hijos, es un privilegio enorme, sinceramente. Y gracias por orar por nosotros también. Sé que oran cada reunión de oración, cada domingo que pueden y se acuerdan, nos tienen presentes en sus oraciones, así que también traigo el agradecimiento de parte de la iglesia para ustedes. Hermanos, los invito a abrir las Escrituras en Malaquías. Vamos a comenzar. Malaquías capítulo 1. Es el último libro del Antiguo Testamento. Usted puede ir a Mateo y girar unas hojitas para atrás, ahí lo va a encontrar. Malaquías capítulo 1. Vamos a leer del verso 6 al verso 14 y nos vamos a enfocar en este pasaje hoy. Si estamos ahí, dice la palabra del Señor así: el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo
Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque de donde el sol nace hasta donde se pone es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Vamos a orar. Señor, paramos delante de tu presencia, Dios, un Dios temible, aterrador, que ha querido revelarse por medio de Jesucristo a nosotros para contemplar la belleza, la hermosura, la bondad y el amor de un Padre amoroso, Señor. Tu nombre, Señor, es un nombre que es sobre todo nombre, es un nombre de gran Rey, Dios, y como tal queremos honrarte, alabarte. Señor, pedirte que nos hables con tu palabra. Sé que no podríamos abarcar todas las cosas que uno quisiera, pero confiamos en tu Espíritu Santo que obrará en cada corazón conforme a tus propósitos, según como cada uno haya llegado, Señor, y sé que tú aplicarás la palabra, Señor, a cada uno conforme a tu voluntad. Entregamos este tiempo en tus manos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, cuando empecé tiempo atrás a estudiar este pasaje, uno de los textos que enseñamos en Carapachay, pensaba cuán habitual es para nosotros los creyentes limitar lo que es la adoración a un simple acto o un culto dominical, si se quiere, donde el pueblo de Dios se reúne para cantar, se reúne para orar, se reúne para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, esas acciones son básicamente formas externas, si se quiere, que empleamos nosotros los creyentes como un acto de adoración a Dios. Pero bíblicamente, ¿cuál es el significado correcto? ¿Qué implica realmente adorar a Dios? Bueno, creo que uno de los textos que nos ayuda siempre a pensar en lo que Dios tiene en mente, si se quiere, en cuanto a la adoración, son las mismas palabras que el Señor Jesucristo mismo habla en Juan 4, capítulo 4, versículo 23 al 24, hablando de que la hora viene y la hora ha llegado, donde todos aquellos que le adoran tienen que adorarle en espíritu y en verdad, ¿no? El Señor dice que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad deben adorarle. Sin dudas, el contexto en el que el Señor está hablando con respecto a una mujer samaritana, sobre dónde es que se le debe adorar a Dios, si en Jerusalén o en Samaria. Cristo mismo no limita el acto de adoración a un lugar específico, sino a una actitud, una actitud de corazón. Algo interno de nuestra conducta que se evidencia en la manera que nosotros nos conducimos, se hace algo que se hace evidente en nuestro andar diario. De hecho, el adorar a Dios es atribuirle gloria, atribuirle respeto, atribuirle alabanza, adoración, una devoción diaria, como resultado de haber contemplado su grandeza, haber contemplado su bondad, que comienza en el corazón, en la mente del creyente. Es adorar mucho más que venir un domingo al culto dominical, es pensar que cada día vivimos
de cara al Señor para agradarle en cómo nosotros nos conducimos, haciendo todas estas cosas con el único propósito de exaltar el nombre del Señor Jesús. Y acá está el punto, porque el pueblo de Israel, hermanos, reducía el acto de adoración a rituales externos, equiparando el servicio ministerial, como vamos a ver ahora en el texto, a una manera de adoración, siendo simplemente algo externo y no que involucre en sí el corazón o la totalidad del ser de la persona. De ahí que el profeta Isaías en capítulo 29, versículo 13, así también como lo hace el Señor en Mateo 15, confronta la religiosidad de los fariseos del pueblo con esas palabras. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y su temor no es más que un mandamiento de hombres. Ese acto externo de adoración religioso que vemos que Malaquías confronta acá de parte de Dios, como el profeta de Dios él, llamando al pueblo de que de manera consciente pueda reconocer que esta manera en la que ellos se están acercando a Dios es algo que se vuelve despreciable para Dios. De ahí nuestro título, es una adoración que se vuelve despreciable a Dios. Y esto quiero que veamos hoy, ¿no? Que acercarse a Dios de manera religiosa, si se quiere, es un acto de adoración que revela que hay un corazón que menosprecia a Dios y que por tanto Dios desprecia. Es un acto de adoración que revela un corazón que menosprecia a Dios y que por tanto Dios desprecia. Para eso vamos a dividir el pasaje en dos puntos. Versículo 6, la declaración de Dios ante el menosprecio de su nombre. Versículos 7 al 14, esto lo vamos a dividir en dos subpuntos, es la respuesta irreprochable de Dios a ese menosprecio. Noten versículo 6, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy Señor, si soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Noten cómo el profeta de alguna manera expresa la falta de reverencia por parte del pueblo de Israel al no responder con la honra y el respeto que Dios se merece. Noten cómo Dios, en la manera en que se expresa, está acusando al pueblo de irreverencia, de falta de respeto. En la primera acusación, si se quiere, en esta declaración, Dios comienza culpando a Israel de no haberle honrado, haciendo uso de términos metafóricos que claramente Israel podía entender plenamente. Si soy padre, ¿dónde está mi honra? En otras palabras, Dios no ha sido honrado como sí lo es un padre con su hijo. Ustedes pueden notar en su lectura a lo largo del Antiguo Testamento que Dios se deja ver todo el tiempo, que trata a Israel como un padre que ama a su hijo, y por ende el padre demanda honra de parte de aquel que es su hijo. Desde que Dios liberó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, siempre se ha presentado como un padre que ama a su hijo Israel. Algunos versículos, Éxodo capítulo 4, versículo 22, y dirás a Faraón, Israel es mi hijo, mi primogénito. Jeremías 31:9, con misericordia los haré volver, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Oseas capítulo 11, versículo 1, de Egipto llamé a mi hijo. Pero Israel no le honró, hermanos, no le obedeció ni le respetó como padre. De ahí la pregunta, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra, Israel, si yo soy padre? Esa palabra que se usa unas 200 veces en el Antiguo Testamento habla de algo que es pesado, que es digno de ser reverenciado por la autoridad de la persona que requiere ser honrado. En esta, claramente, Dios. El punto está en que Israel entendía que todo padre debe honrar, todo hijo debe honrar a su padre. De hecho, es uno de los 10 mandamientos, el 5.º mandamiento, en Éxodo capítulo 20, honrarás a tu padre y a tu madre. Y el pueblo de Israel sabía muy bien, porque Éxodo capítulo 21 cita también que si algún hijo no honraba a su padre, estos debían morir. Entiéndase que estamos bajo una teocracia, ¿no? Pero luego todo israelita sabía que por obediencia tenía que honrar a su padre terrenal, cuanto más a su padre celestial. Luego la segunda acusación tiene que ver con el temor a Dios, y ahí el profeta presenta una nueva metáfora para ilustrar esa relación de Dios con su pueblo, en este caso como un señor con sus siervos.
Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Ahora, en muchas ocasiones se usa esta palabra como una forma de reverenciar a Dios, y está bien. Es así como la usa Abraham, por ejemplo, en capítulo 20 de Génesis, versículo 11. Ciertamente no hay temor de Dios, es decir, los habitantes del Negev no conocen a Dios, por lo tanto no le adoran, no le respetan, no le reverencian. Pero es interesante que la palabra temor acá en este texto específico implica algo más que reverencia. El diccionario Vine, el diccionario bíblico Vine, describe esta palabra o define esta palabra como un temor que denota terror, hermano. Algo que te da escalofrío, te estremece. Es algo que causa un temor frente a un ser que es superior. Bueno, en el contexto de los siervos para con los amos, por más que estos amasen a sus señores por el buen trato, había un cierto temor de desobedecer a su señor. Ellos tenían una autoridad sobre ellos podrían castigar a sus siervos si sus siervos eran siervos desobedientes, y el pueblo judío sabía muy bien y entendía que debían de obedecer y de respetar a sus amos, cuanto más a Adonai, al Señor soberano de los cielos, debían hacerlo. Ahora, que ellos temiesen a Dios tenía un propósito específico, no solo honrar a Dios como tal, sino también que el pueblo guarde su palabra, obedezca su palabra y de esa manera goce de una gracia especial, si se quiere. El resultado práctico del temor, podríamos llegar a decir, es responder en obediencia a Dios para nuestro bien, para nuestro bien. Y aunque claro, cuando uno piensa en terror, no debería pensar en un Dios colérico, ¿no? Que se le sale de sus estribos y empieza a cometer locuras. Es un Dios soberano, santo, justo, paciente, piadosa. Dios es un Padre que ama a sus hijos y que castiga a sus hijos porque los ama. Y sus hijos deben temer delante de Dios. El propósito de Dios para con esto es que sus hijos se vuelvan constantemente a Dios y le obedezcan. Es lo que Moisés expresa en Deuteronomio capítulo 5, versículo 29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera siempre bien? Deuteronomio 6:24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días. El temor a Dios, el saber que Dios disciplina, castiga a sus hijos, nos lleva a obedecer su palabra, a alejarnos del pecado. Miqueas capítulo 6, versículo 9 dice, es sabio temer a tu nombre, prestar atención al castigo y a quien lo ejecuta o lo establece. Luego Job 28, Salmo 110, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice que el temor a Jehová es la sabiduría del hombre. Encuentra la sabiduría del hombre. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Un texto más, Isaías 8:13, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro miedo y sea él vuestro temor. Ahora, Dios ha tratado a Israel como padre, pero no le han honrado como tal. Dios lo ha tratado como un Señor que ama a sus siervos y demanda obediencia, pero no le han temido. La causa es la misma impiedad, la falta de reverencia, la falta de temor a Dios, principalmente por parte de los sacerdotes. Noten ustedes, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Es muy claro Malaquías acá que la acusación directa es principalmente a los sacerdotes como líderes del pueblo. Ellos debían guiar al pueblo de Israel en el temor, en la obediencia, pero ellos no lo hacían. Por tanto, el pueblo tampoco lo iba a hacer. Y Dios acusa a estos sacerdotes de menospreciar el nombre de Dios. Y esto va a ser clave en todo el pasaje, hermanos, porque constantemente, si ustedes notan en la lectura, constantemente Dios habla del menosprecio a su nombre, a Jehová de los ejércitos. La frase, el nombre de Dios, aparece muchísimas veces ahí, buscando enfatizar la falta de reverencia a nuestro gran Dios. Y noten ustedes que no se refiere a sí mismo, simplemente usando el nombre
Jehová como aquel que existe desde siempre y por siempre, sino que es un nombre compuesto por el nombre Jehová Sabaoth, es decir, Jehová de los ejércitos, queriendo Dios de alguna manera revelar no solo algo de su carácter, sino de su forma de actuar para con el pueblo de Israel, donde no se refiere simplemente al Dios que existe desde siempre, sino a aquel que dirige a un pueblo. Dios gobierna. Dios llama al pueblo de Israel en Éxodo 7, versículo 4, Israel, mi ejército, mi pueblo, para llevar a cabo un propósito que luego vamos a ver Israel nunca cumplió. La idea de menospreciar ahí el nombre de Jehová de los ejércitos es la de no valorar al Dios que los dirige, que los gobierna. El término menospreciar ahí es un término que también Moisés usa en Génesis 25:34 para hablar de cómo Esaú menospreció su primogenitura. La idea es, Esaú no valoró, no le dio importancia a su primogenitura, por tanto los sacerdotes tampoco le importa honrar a Dios. No les interesa si Dios es honrado o no lo es. Y esto era algo continuo, evidente en las prácticas del sacerdocio. Ellos vivían sirviendo a Dios. Eso es increíble, hermano. Ellos vivían sirviendo a Dios en adoración como sacerdotes en el templo sin valorar a Dios. Sin valorar a Dios. No es que les generaba repulsión, le daba lo mismo servir a Dios o no. Es decir, no tomaban el nombre de Dios en serio, no tomaban en cuenta su carácter, su naturaleza, su esencia, no consideraban su santidad, no consideraban su justicia. De hecho, capítulo 1, al principio, tampoco valoraban el carácter amoroso de Dios. Dios le dice, yo los he amado, ¿en qué nos amaste? Dios, ¿hay algo que demuestre que nos amas? Y Dios los acusa y le pregunta a aquellos sacerdotes, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ahora, pensando en nosotros, hermanos, porque es un poco complejo ir aplicando el Antiguo Testamento, ¿no?, a nuestro contexto, pero algo que pensaba en nosotros es cuán sutil es para nosotros caer en ese autoengaño, al no percatarnos, al no valorar al Dios a quien nosotros servimos. Y puede que estemos de alguna manera menospreciando el nombre de Dios incluso en nuestro servicio y adoración. Que no somos conscientes de la gravedad de acercarnos a un Dios que es santo con un corazón indiferente a Dios. Bueno, ¿cuántas veces nos hemos sentado en estas sillas para adorar a un Dios que nos es totalmente indiferente? A veces pensamos que cantando a Dios con la congregación o participando de la misma cena del Señor, como lo vamos a hacer hoy, le estamos adorando, y debería ser así. Sin embargo, hermanos, puede que nuestros pensamientos no estén alineados, no estén decididos a dar gloria a Dios. Puede que al cantar, al vivir semanalmente, no le estemos considerando como el Dios que realmente es un Dios santo y que requiere santidad de parte de su pueblo. Y lamentablemente a veces nos es tan natural vivir así. Nos es tan natural llegar al culto con esa indiferencia a Dios sin darnos cuenta del pecado, de cómo opacamos, manchamos o nublamos la gloria de Dios con nuestras intenciones del corazón, con nuestros actos. No somos afligidos, no somos entristecidos por nuestros pecados, porque, hermanos, hemos perdido el sentido de asombro de la majestuosidad del gran Dios a quien nosotros venimos a adorar. Así que la pregunta sincera de Israel, por no percatarse de esto, sea una especie de contraacusación a Dios. Al responder a Dios, ¿nosotros te hemos menospreciado? ¿En qué? Y Dios va a argumentar el porqué de esa acusación, y ese es nuestro segundo punto. Versículos 7 al 14, la respuesta irreprochable de Dios a su menosprecio. Desde el versículo 7 al 14, hermanos, Dios va a manifestar cómo en la práctica de la misma adoración se evidencia que el pueblo de Israel es un pueblo que menosprecia el nombre de Dios. Y nos da dos razones en respuesta a la pregunta del versículo 6. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Y lo primero que vemos, y este es el primer subpunto, es que ellos ofrecen una adoración que es defectuosa. Noten, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. Esto es impresionante, hermanos. El punto es que Dios está acusando a los sacerdotes de una práctica pecaminosa constante, pero ellos no se percatan de su pecado. No lo ven.
Es lo que expresa el término ofrecer, es decir, continuamente están ofreciendo pan inmundo sobre mi altar. Y frente a esa acusación ellos responden, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿Qué está mal de todo esto que estamos haciendo, Dios? Una traducción más literal sería, ¿en qué hemos ofrecido pan inmundo? Es como si dijeran, Señor, te estamos adorando, te estamos sirviendo, estamos en el templo haciendo lo que nos mandas en tu palabra hacer. ¿Por qué decís que nuestros sacrificios están contaminados? Y el Señor nuevamente responde, que pensáis que la mesa del Señor es despreciable. Ahora, el término pan, literalmente comida sobre el altar, es una clara referencia a los animales sacrificados, ¿no? Y esto es algo que quizás quisiera tomar un pequeño tiempo para saber cómo es que llegamos a este punto, porque en nuestro contexto hablar de animales sacrificados suele ser chocante para las personas. No lo era para el pueblo de Israel ni antes ni hoy, ni para nosotros que claramente leemos las Escrituras constantemente, pero tenemos que pensar e irnos al comienzo de todas las cosas. Cuando Adán y Eva fueron creados sin pecado para vivir una vida plena para con el Señor, en una comunión de gozo con el Señor, para poder servirles a Él, al pasar el tiempo en que Adán y Eva tenían una comunión perfecta con el Señor, ellos cometieron el grave pecado, si se quiere, de desobedecer el mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. En Génesis capítulo 2, versículo 9, Dios había plantado muchos frutos, muchos árboles frutales. No había pecado para que ellos desearan otra cosa que no sea lo que Dios había dicho, pero uno de esos árboles no podían comer porque el día que de él comieren ciertamente ellos iban a morir. Capítulo 2, versículo 17 de Génesis. Ahora, para capítulo 3 de Génesis vemos que Satanás entra en escena, tienta a Eva con la idea de que si come del fruto ella no va a morir, pero si no iba a tener la sabiduría de Dios. Ella ve eso como algo codiciable, lo toma, se lo da a su marido, y vemos en Génesis capítulo 3, versículos 6 a 7, que ambos cayeron en pecado y por tanto murieron espiritualmente. Ellos no murieron físicamente, entraron en un proceso de deterioro, si se quiere, pero murieron espiritualmente en su relación con Dios y quedaron excluidos de la gloria de Dios. Físicamente empezaron a morir, entró las enfermedades, el pecado, los dolores, la tristeza, etc. Pero fue ahí mismo, hermanos, que Dios, en un acto de misericordia, y noten la similitud que hay con la carta, con el libro de Malaquías, que Dios busca la confesión de Adán y Eva. ¿Dónde están? ¿Por qué se esconden? ¿Por qué se avergüenzan? Dios buscaba la confesión de Adán, porque de la mano de la confesión viene la restauración. Siempre Dios ha obrado así. Dios podría haber dicho, comieron del fruto, se escondieron. ¿Cómo se van a esconder del omnipresente Dios? Mueran irremisiblemente. Sin embargo, Dios se acerca a ellos y los busca con misericordia. Y no solo que Dios los busca, sino que les provee un sustituto por sus pecados. Y con la muerte de un animal, con las pieles del animal muerto, Dios viste y cubre la vergüenza y la desnudez de Adán y Eva. Y pasa el tiempo, y por amor al tiempo no podemos hablar, pero tenemos a los hijos de Adán y Eva, tenemos a Noé, el diluvio, etcétera, etcétera, y llegamos a Egipto y tenemos a Moisés y a Dios queriendo liberar al pueblo de Israel, y de hecho lo va a hacer por amor a su pacto con Abraham, y quiere relacionarse. Pero hay un problema, el pecado, y debe lidiar con eso. Y Dios instituyó leyes, ahí entra el libro de Levítico, para mostrar la manera en que el pueblo de Dios se tiene que acercar al Señor. Y fue ahí que Dios ordenó a la nación de Israel realizar ciertos sacrificios de animales inocentes. Para ello los animales debían ser presentados en el templo, donde los sacerdotes tenían que velar de que estos animales fueran animales perfectos, sin manchas. Ellos iban a imponer sus manos sobre el animal, sus pecados simbólicamente iban a ser traspasados en el animal iba a morir en lugar de aquellos pecadores, y el pueblo de Dios, por fe, iba a poder entrar a la presencia de Dios hasta que llegara aquella persona justa, inocente, perfecta, que diera su vida por los pecadores una vez y para siempre. Pero mientras esa persona llegara, que claramente hoy vemos que es la persona del Señor Jesús, ellos debían presentarse delante de Dios con corderos
animales sin mancha, perfectos, sin defecto, infligirle la muerte en lugar de los pecadores, y de esa manera, por medio del derramamiento de sangre, el pueblo, por medio de la fe, se podía acercar a Dios en un acto de adoración. Y acá tenemos al pueblo cumpliendo con estos rituales, pero particularmente con un corazón que no iba acompañado ni con fe ni con las intenciones correctas, sumado a esto, menospreciando el nombre de Dios, al ni siquiera preocuparse si los animales iban a ser defectuosos o no. Noten, versículo 8, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? El uso doble de esta pregunta no es malo, busca intencionalmente de parte de Dios la confesión de rey. ¿No se dan cuenta? ¿No se dan cuenta de lo que están ofreciendo? ¿No se dan cuenta que esto es algo que yo aborrezco? Me ofrecen el animal ciego, el cojo, el hurtado, lo enfermo. ¿Tan poco vale mi nombre en Israel que me ofrecen lo peor que tiene el pueblo para ofrecer? Lo peor de sus ganados, como si fuera un acto de adoración. Piensen que Dios había prohibido de manera explícita en su ley que esos sacrificios no iban a ser aceptados. Levítico capítulo 22, versículo 21 en adelante: si alguno ofreciere sacrificio, ofrenda de paz para cumplir su voto, etcétera, etcétera, ciego, perniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso, roñoso, no ofreceréis a Jehová ni pondréis ofrenda. No será aceptado, dice el Señor. Deuteronomio 15, 19, consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito de tu vaca, etcétera, etcétera. Y si hubiere defecto, siendo ciego, cojo, cualquiera, no lo sacrificarás a Jehová. Ahora, al llevar lo más defectuoso, lo ciego, lo cojo, demuestra que a ellos no les importaba a Dios. No les importaba. Ni Dios ni la manera que Él había establecido en su palabra. Ahora, esto no era solo parte de los sacerdotes quienes tenían la responsabilidad claramente de velar por estos animales, sino de todo el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo era responsable en buscar de entre sus ganados lo mejor que tenía para el Señor. Tal es así que son responsables sacerdotes y el pueblo delante de Dios. Pero los ministros debían guiar al pueblo, debían observar según la ley en Levítico 27, debían contemplar y valorar el animal si era bueno o era malo. Ellos tenían la responsabilidad, pero a ellos no les importaba. Su corazón estaba tan frío que no les importaba si a Dios le agradaba o no. Algo similar, hermanos, cuando nosotros practicamos el pecado. No nos interesa lo que dice la palabra de Dios, siempre y cuando los hermanos no lo sepan. Si los sacerdotes, así como el liderazgo de la iglesia hoy también, ¿no?, menosprecia a Dios, ¿qué se puede esperar del pueblo de Dios? Ellos habían perdido su temor, no les importaba desobedecer la palabra, tampoco ofrecer lo mejor. Ambos eran responsables. Sin embargo, hermano, tenían la osadía de acercarse al Dios que los rescató con algo que no le presentarían a su príncipe. Noten ahí: preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Es decir, dale como obsequio, pagá tus impuestos al príncipe. Y fíjate lo que hace tu príncipe con estos animales enfermos y con tu osadía de presentarte delante de un príncipe con tal sacrificio. Hermanos, ahí se demostraba y se demuestra hoy también día el temor más a los hombres que a Dios. Y hermanos, siempre haciendo ciertas aplicaciones, ¿no? Ver un poco acá cómo es esta manera de Dios, cómo es la manera de nosotros nos acercamos a Dios para adorar. Es muy distinta a nosotros la manera que nosotros nos acercamos a Dios a diferencia de cómo el pueblo en estos tiempos de Malaquía lo hacía. Sin embargo, podemos ver una especie de menosprecio y falta de temor e indiferencia a Dios en algunas pequeñas cosas. Quizás en no darle importancia a nuestro culto dominical. Nos da lo mismo venir o no venir, nos da lo mismo ir a la reunión de oración. Quizás el culto ya comenzó,
A veces las alabanzas comenzaron, a veces el culto del sermón empezó. Y estamos llegando. No nos hemos preparado el día anterior para recibir la palabra. No nos importa acostarnos tarde y el otro día estar tratando de mantenernos despiertos para escuchar la palabra de Dios, estar atento a la palabra. Venimos sin considerar lo que significa adorar a Dios. Venimos sin meditar al Dios que nosotros le vamos a cantar. Hermanos, somos el único pueblo, la única religión, si se quiere, que le canta a Dios, que le rinde alabanzas a Dios. A veces estamos impacientes porque el predicador termine de predicar, que se hace todo muy extenso. Esperamos que termine el culto porque tenemos cosas para hacer y estamos ansiosos que todo termine para poder salir. Llegamos a la cena del Señor, habiendo quizás murmurado de los hermanos, sin tener temor de Dios, y nos acercamos a la mesa de Dios pensando que somos superiores al resto de los hermanos. Eso es una forma de menospreciar a Dios. Eso es una forma de ser indiferente a la palabra de Dios. Eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Venimos a recordar que Cristo murió por nuestros pecados habiendo practicado el pecado del día anterior. Venimos a recordar que Cristo dio su vida por nuestros pecados habiendo pecado contra nuestra esposa, nuestros hijos, teniendo cosas irresueltas con los hermanos. Es una forma de menospreciar a Dios. Y quizás podemos ser inconscientemente, ¿no?, como el pueblo de Dios, preguntar: Dios, ¿en qué te hemos menospreciado tu mesa? Y frente al desgano, frente a la falta de interés en llegar a estar a tiempo con los hermanos, quizás para cantar, para escuchar la palabra, quizás porque hace frío y hoy tenemos las ventajas de poder escuchar los cultos por internet, algunos lo pueden ver en vivo, en el caso de nuestra iglesia, es que decidimos no congregarnos. O durante la semana no tenemos tiempo para asistir a los encuentros con la iglesia, no tenemos tiempo para pasar con la palabra, no tenemos tiempo para enseñarle a nuestros hijos, pero sí tenemos tiempo para el entretenimiento. Sí llegamos temprano al trabajo. Le ofrecemos lo poco que nos queda al Señor. ¿Se dieron cuenta, hermanos? Seleccionamos lo mejor del día para nosotros y lo que resta le queda al Señor. Y cuando vamos a buscar al Señor ya estamos cansados. Malgastamos nuestro dinero y luego no nos damos cuenta que hay un llamado, un mandato a ofrendar al Señor en la iglesia. Porque de esa manera Dios sostiene pastores, envía misioneros, cuida a los necesitados. Y no nos preparamos para adorar a Dios. Luego nos cabe la misma pregunta de Dios a Malaquías: ofrecerle eso a tu príncipe y fíjate si va a ser aceptado. O sea, haz eso con tu jefe. Mostrarle tu menosprecio al trabajo. No importa si llego tarde, no pagues tus impuestos. Pero hay consecuencias que afectan tu vida. Por eso no lo hacemos. No somos muy distintos al pueblo de Israel. Eso nos muestra que hay más temor del hombre que de Dios en la vida de los creyentes. Versículo 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas?, dice Jehová de los ejércitos. El tono de esta exhortación, hermano, debe leerse con un tono irónico. Como si dijera: sigan orando por el favor de Dios mientras me ofrecen lo peor de sus sacrificios, de sus animales. Dios no va a responder sus oraciones. A veces pensamos que Dios quiere sacrificios, pero no, Dios quiere obediencia, hermanos. Es lo que Dios le dice al pueblo de Israel en Oseas 6:6: porque misericordia quiero y no sacrificio, y contentamiento de Dios más que holocaustos. Dios no se agrada de los sacrificios cuando el pueblo es un pueblo desobediente. Nos agrada de nuestra adoración cuando somos desobedientes, cuando no nos interesa a Dios, cuando somos indiferentes. Dios no va a responder cuando el corazón orgulloso del hombre busca a Dios en oración. Proverbios 28:9: el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Dios no se agrada de las oraciones de aquellos que no le temen. Gracias a Dios por Jesucristo, ¿no?, que nos acercó a Él. Y Dios dice en versículo 10
¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en los otros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Dios continúa con este tono irónico, ¿no? ¿No hay nadie que cierre las puertas del templo, por favor? ¿Por qué sigan haciendo esto de balde, en vano? Ya no les tengo complacencia, ¿por qué continúan? Es mejor que no haya nadie en el templo, que cierren las puertas del templo, que personas que ofrecen a mi nombre lo que yo desprecio. Cierren las puertas y váyanse. Eso es tremendo, hermano. Ya no son mi deleite, yo no les tengo complacencia. Porque lo que está en juego, hermano, según versículo 11 y versículo 12, es la gloria del nombre de Dios. Noten, versículo 11. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado, que es su nombre, cuando decís inmunda en la cena de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Ese texto quizás debería leerse como lo hace la Biblia de las Américas en un tiempo futuro. Se ofrecerá a mi nombre incienso, y mi nombre será grande entre las naciones. Porque claro, no era una realidad de que todos los pueblos conozcan a Dios, le adoren, le rindan adoración. Los pueblos paganos no le conocían, no le adoraban, Dios no se les había revelado, y lo que el texto nos muestra es algo futuro. Todas las naciones un día le alabarán. Un día todos rendirán honor al Señor, le alabarán, le adorarán, le rendirán alabanza, porque su nombre es grande y es digno de ser exaltado. La idea desde donde nace el sol y hasta donde se pone es una expresión hebraica para decir todos los términos de la tierra. Un día me van a adorar. Pero Israel, por su pecado y por haber deshonrado, por haber tenido en poco a Dios, no fue el instrumento de Dios para llevar a cabo ese mensaje a todas las naciones. ¿Por qué? Porque habían profanado su nombre, hermano. Y así empieza versículo 7 y así termina versículo 12. Ahora, no solo que rinden una adoración defectuosa, sino que también se engañan a sí mismos ofreciendo a Dios una adoración que es falsa, una falsa adoración. Ofrecen, ese es nuestro segundo subpunto, ofrecen una adoración con desgano y engaño. Noten, versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio me es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajiste el hurtado, cojo o enfermo y presentaste ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano, dice Jehová? Piensan que el pueblo de Israel, como dijimos al principio, de labios honraba a Dios, su corazón estaba muy lejos de ser un verdadero adorador. Ellos, imagínense en esta escena, ellos iban al templo, ellos iban caminando con sus animalitos, contentos por fuera, cantando, todo el pueblo de Israel subiendo a Jerusalén, cantando alabanzas al Señor, saludando quizás a sus vecinos, mientras que cada uno lleva sus animalitos para ser sacrificados, pero Dios descubre, revela, manifiesta el corazón de estos hombres que dicen, cuán molesto me es esto, oh, qué fastidio es esto, Señor. En otras palabras, esto me cansa, esto es tan agotador, esta forma de adorar a Dios. Qué manera más tediosa de acercarnos a Dios. Claro, ellos no lo expresaban externamente, ellos iban a sacrificar sus animales, pero su corazón es revelado por Dios. Además, habéis dicho, oh, qué fastidio me es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Estos están, según versículo 11 y versículo 12, profanando el nombre del Señor. Están manchando su nombre, se acercan al altar, a la mesa del Señor, los sacerdotes, algo tan sagrado por el Señor, por lo que representa en sí, al colocar sus animales en esos lugares, animales defectuosos, inmundos, no dándole el valor establecido en la palabra de Dios, cansado de tener que llevar sus ofrendas, le es un fastidio tener que buscar un animal y llevarlo al templo. Imaginen cada hogar, hermanos, piensen en cada jefe de familia, cada jefe de hogar,
teniéndose que levantar a la mañana temprano para ir al templo, quejándose de Dios, de la manera en que Dios quiere que se acerquen a ellos, de tener que perder tiempo entre buscar en el ganado lo mejor que tienen, que prefieren agarrar lo primero que encuentran o lo peor de lo que tienen. Imaginen cómo iba a crecer su familia, sus hijos, su esposa, escuchando la queja constante del padre de familia, diciendo que esto es fastidioso para él, pero sonriendo mientras va camino al templo, mostrando que está alegre, pero su corazón está totalmente molesto por tener que ir al templo. Hermanos, solemos hacer lo mismo. Solemos hacer lo mismo. A veces los creyentes somos tan hipócritas, hermanos. Lo somos, como lo fue el pueblo de Israel. Los que somos padres somos la influencia más grande y más visible para nuestros hijos. Si para nosotros es un fastidio venir a la iglesia, ¿por qué le exigimos a nuestros hijos que nos acompañen? Ese fastidio recorre el aire de la casa y a veces pensamos que eso no va a afectar a la familia. Nuestros hijos van a ser contaminados con nuestra hipocresía. Esas son las actitudes que provocan la ira a nuestros hijos, nuestra hipocresía. Porque ven una fachada, un papá que dice ser creyente, pero le cuesta, su ceño está fruncido, molesto porque tiene que ir a la iglesia, levantarse temprano, quizás cuando es el único día para levantarse, o se molesta cuando su esposa o sus hijos le piden que le lea la palabra, no lo sé, en cada mesa de hogar. Eso pasaba con Israel. Personas que van al templo a llevar sus animales, pero con un ánimo de fastidio. Por otro lado, hermanos, los sacerdotes también están fastidiados. Están cansados, están podridos de tener que estar revisando todos los animales. Bueno, tráiganlo, lo ofrecemos como venga. Menospreciaban. Por eso Dios dice, me desprecian. Me desprecian. El término ahí denota un soplo. Un soplo de enfado, algo así como ustedes han visto esos animales, esos toros en los dibujitos que largan el humo por la nariz porque están enojados. Esa es la idea más. La Reina Valera actualizada lo traduce como me habéis provocado con esto. Esto que están haciendo me provocó a ira. Mostrando que la manera de acercarse a Dios le está produciendo enojo, porque Dios es un Dios celoso de su santidad. Y Dios ha demandado que la única manera de acercarse a Él es con fe y en obediencia. Pero el pueblo a quien Dios ama, así empieza Malaquías, no le valora como tal, no le importa. Ya Isaías 43, verso 22, habla del hastío del pueblo y en especial de los sacerdotes y su consecuencia. Dice, pero no me habéis invocado, Jacob, sino que te has cansado de mí, Israel. No me has traído las ovejas de tus holocaustos, ni me has honrado con tus sacrificios, ni con la grosura de tus sacrificios me has saciado. Y noten esto, por el contrario, me has abrumado con tus pecados y me has cansado con tus iniquidades. Ahora es Dios el que se cansó de Israel. De hecho, así comienza Isaías, capítulo 1, versículo 4. Oh, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás, versículo 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de macho cabrío. No me traigáis más vana ofrenda. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecidas mi alma, dice el Señor. Me son gravosas, cansado estoy de soportarla. Cuando extendáis vuestras manos y yo esconderé de vosotros mis ojos, asimismo cuando multipliquéis vuestras oraciones, yo no las oiré, dice el Señor. Qué fuerte es eso, hermanos. Que Dios cierre sus oídos a nuestras oraciones. Que Dios ya no escucha a su pueblo. Que Dios cierre sus ojos para no ver a aquellos que eran el deleite de sus ojos. Porque ofrecemos a Dios lo cojo, lo ciego en nuestra vida. No le damos lo mejor, le damos lo que nos sobra. De nuestro tiempo, de nuestra fuerza. Nos acercamos a Dios sin arrepentimiento, sin confesión de pecados, sin temor. Sin embargo, hermanos, Dios es tan misericordioso, tan lleno de gracia, hermanos,
que al pueblo de Israel en el mismo pasaje, en Isaías 1:16, le expresa su amor así. Luego de decirle, estoy cansado, les dice, lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituir al agraviado. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es el Dios que tiene la iglesia. Un Dios misericordioso. Hermanos, ¿pueden ver ustedes el amor y la misericordia de Dios? Que no nos consume aun cuando nosotros estamos cansados de Dios. ¿Ven el amor de Dios llamando cada domingo a los pecadores al arrepentimiento? ¿Ven el amor de Dios llamando a la confesión de sus hijos cada domingo en la predicación del Evangelio? ¿Ven la misericordia de Dios? Quiere que nos volvamos a Él para vivir una vida recta, justa, que evidencie realmente la vida de Cristo en nosotros. Y Dios pregunta en versículo 13, ¿aceptaré yo esto de vuestras manos? Es decir, ¿aceptaré estas ofrendas? No, no las voy a aceptar. Y termina el versículo 14 tratando no solo con los sacerdotes, sino ahora con todo el pueblo en general, con estas palabras: maldito el que engaña, al que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Noten el enojo del Señor que maldice al engañador. Es decir, va a destruirlo, va a ser castigado. Y esa expresión apunta a ser castigado por Dios, hermano, y eso no nos compete a nosotros. Eso es algo que los falsos maestros, tergiversando la palabra de Dios, usa para que los creyentes teman. Eso es algo que le corresponde solamente al Dios Santo. Él es el único que determina con autoridad absoluta quién es maldito y quién no. No nos corresponde a nosotros. Y en este caso Dios expresa esto frente a aquel que es tramposo la idea, ¿no? Uno que dice, Dios, yo te voy a ofrecer lo mejor, pero lleva lo cojo, lo ciego, lo hurtado, menospreciando a Dios, teniendo en poco su promesa. Bueno, Salomón lo dice en Eclesiastés, no, mejor es que no prometas y que prometas y no cumplas. O el Señor en Mateo 5:37, sea vuestro sí, no. Hermanos, Dios no puede ser burlado. El que hizo el ojo no va a ver, el que hizo el oído no va a escuchar. Y Dios nos da el motivo principal por su desprecio frente a esa falsa adoración. Noten versículo 14, la segunda parte. Porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Yo no merezco esta adoración. La razón por la que pronuncia esto es porque Dios es un gran rey y merece lo mejor. Dios es el soberano absoluto de la tierra, hermanos. De todo lo creado, del universo, el universo entero le pertenece. Las tormentas, los mares, los vientos le obedecen, así como los átomos y moléculas obedecen a la voz de Dios. Todo le rinde adoración a Dios. Los mares, los vientos, decía Santi hoy, le obedecen, hacen bonanza frente a la reprensión, frente a la voz de Dios. Los demonios tiemblan y huyen frente a la voz de Dios, pero el pueblo de Dios no le obedece. No obedece a la palabra. No le adora con la adoración que le tiene que rendir. Tremendo. Tremendo. Su pueblo que vio la misericordia. Pensá en tu vida pasada. Pensá en la misericordia de Dios para tu vida. Pensalo. El pueblo que ha visto gran luz no es luz y no es testimonio, sino un pueblo hipócrita. Es tremendo eso. El acercarse a Dios de manera religiosa, hermanos, es un acto de adoración que Dios menosprecia. Dios los desprecia porque nuestro corazón menosprecia a Dios de esa manera. Esto es lo que vemos cuando observamos que el pueblo de Israel, que ha sido un pueblo incrédulo, un pueblo que ha menospreciado a Dios y por tanto Dios determinó ya no tener complacencia de ellos hasta que vuelva a tratar con ellos. Siendo Dios un gran rey que debe ser adorado como es digno de la deidad de Dios, que debe ser temido,
ha determinado cumplir con el propósito de que todas las naciones finalmente le conozcan, le adoren y le teman. Y siendo que Israel no cumplió con ser una gran nación, con esa nación de llevar las virtudes de Dios, mostrando así lo incapaz que es el ser humano para acercarse a Dios, por medio de los sacrificios es que Dios en su grande misericordia, en su bondad, en su tremenda gracia, en el tiempo indicado, cuando se cumplió el tiempo, reveló la gloria de Dios al enviar al Cordero de Dios perfecto, aquel Cordero que habían comenzado en Egipto a sacrificar pensando en aquel Cordero perfecto, sin mancha, en una persona totalmente santa, sublime, maravillosa, para ser inmolado, para salvarnos de nuestros pecados, para acercarnos a Dios por los méritos de un hombre perfecto, único, soberano, que lleva el nombre del gran nombre, que lleva el nombre del gran Rey. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios, el justo, a quien llama la Biblia de una manera perfecta. Ese hombre, ese Dios se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo para venir a salvar a los hombres de sus pecados, ofreciéndose como el Cordero perfecto de Dios, sin mancha, para ser sacrificado en la cruz del Calvario, ser molido por nuestros pecados, recibir la ira de Dios para ser consumido como eran consumidos los animales en el altar, pero no con el fuego del altar, sino con el fuego de la ira de Dios que caía sobre él en el madero. Fue en esa cruz, hermanos, y por esa muerte que Cristo, nuestro sustituto, quitó nuestros pecados. Ya no hay necesidad de templo, ya no hay necesidad de sacrificio, porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Y nosotros, los que hemos recibido su misericordia, podemos acercarnos a Dios por los méritos de Cristo y adorar con un corazón, con una fe genuina. Y este Cristo, una vez que murió, resucitó al tercer día como lo había prometido, para nuestra justicia, para justificar a todo aquel que se acerca a Él en arrepentimiento y fe, por haberle rechazado, por haberle menospreciado, por haber sido indiferente y darle una nueva vida. Cristo, hermano, es quien te ofrece la salvación y una nueva relación con Dios. Pero ¿qué pasa con nosotros los creyentes? Bueno, ya no hay necesidad de ofrecer sacrificios. Cristo se ofreció por nosotros y ese fue el acto de adoración más sublime que jamás Dios podría haber recibido. Ahora, ¿cuánto más nosotros? Que Cristo pagó por nosotros y llevó nuestros pecados, llevó nuestra culpa, nuestra vergüenza. ¿Cuánto más nosotros deberíamos vivir honrando a Dios y temiendo a Dios, que por gracia de Cristo nos hizo capaces de poder acercarnos a Él? Y esto, hermanos, nos deja sin excusa para abandonar la vida que estamos llevando, quizás deshonrando a Dios. Él nos acercó, Él logró lo que Israel jamás pudo hacer y nos ha hecho por gracia adoradores por los méritos del gran Rey. Y ahora somos nosotros los que debemos llevar el Evangelio y las buenas noticias al mundo de que Dios se ha acercado al hombre y ha pagado sus deudas. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si vivimos en pecado? ¿Cómo lo vamos a hacer si vivimos deshonrando a Dios, si Dios aún nos es indiferente? ¿Cómo vamos a mostrar que nosotros somos el pueblo que teme a Dios cuando practicamos el pecado o le servimos sin considerar la santidad de Dios? Cuando nos da lo mismo servirlo o no, cuando nos es un fastidio venir a servirle a Dios, cuando no es agotador. ¿Cómo podemos decir que Dios es lo mejor de nuestra vida y presentarle el Evangelio de salvación al incrédulo cuando nos cuesta darle lo mejor que tenemos y le damos lo que nos sobra, de nuestro tiempo, de nuestra fuerza? Pero Dios nos llama hoy, hermano, por la gracia que nos fue dada en Cristo, que confesemos nuestros pecados, nos arrepintamos de nuestros pecados, que nos volvamos a Dios en una adoración genuina, que reconoce la grandeza, la majestuosidad, lo sublime de Dios, nuestro gran Rey, para que vivamos como hijos de un Padre celestial, que ama y que disciplina a aquellos que persisten en pecar. Hermanos, Dios sigue siendo el mismo hoy y siempre. Sigue siendo celoso de su carácter, de su santidad, y espera que nosotros los creyentes le adoremos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor,
Te alabamos por ser el gran Rey, Señor, que habla Malaquías, por ser nuestro Señor y por ser nuestro amado Padre Celestial. Gracias por habernos dado a tu Hijo, Señor, por haber llevado nuestras culpas, nuestros pecados al madero, Señor, y por habernos acercado a ti, Señor, cuando nosotros no lo podíamos hacer. Sin embargo, hoy como creyentes, Señor, aún así seguimos deshonrando tu nombre, a veces entregándote adoraciones, Señor, que sabemos que no te agradan, no te honran. Queremos ser un pueblo diferente, Señor, un pueblo que realmente muestre las maravillas de la salvación en la manera en que nos conducimos y en la manera en que nosotros consideramos la iglesia, tu palabra, tu persona. Queremos prepararnos para nuestro encuentro, Señor, en que nos vengas a buscar, y seguramente ahora recordaremos eso. Señor, sabemos que en eso hay, en esa esperanza también está nuestra santificación, Señor, y quiero orar en particular por nuestra iglesia acá en Santa Teresita, por mis hermanos, Señor, para que los fortalezcas, los santifiques, Señor, y que aquellos que están en sus corazones, yo no los conozco, están apartados de ti, Señor, externamente están, pero su corazón está lejos, vuélvelos, Señor, de todo corazón, para que te sirva, te amen y glorifiquen tu nombre. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.